muchachos. Buenos días, Anderson. Jonathan Reyes. Bueno, estamos haciendo el ingreso de los compañeros. Entonces, para poder empezar, verificando el ingreso, invitando a los muchachos esta semana, es más o menos el día miércoles y jueves, estoy publicándoles la evaluación por formulario de Zoom, más o menos a las 10 de la mañana, se les deja todo el día completo. Por favor, micrófonos abiertos. Charit. Entonces, como les venía diciendo, entre el día miércoles y jueves les están abriendo la evaluación de lo que corresponde a la semana que inmediatamente pasó para que la puedan presentar. Son aproximadamente 10 puntos, cada uno vale 5 puntos. Tienen que tener en cuenta que en la parte superior izquierda de cada uno de esos formularios aparece la nota que sacaron. Tener presente, muchachos, pues que no les pongo los puntos acertados porque si no se trata de que tomen pantallazo o copien, lo envíen a otros compañeros. Entonces, el objetivo es más bien buscar que con lo que se sabe, con lo que se conoce, tratar de contestar. Entonces, para buscar una equidad mejor, entonces se están, pues elaboro de todas formas ese protocolo, buscando que haya equidad, que haya transparencia en los resultados obtenidos. Más que todo para eso. Les hago una invitación, muchachos, a desarrollar el trabajo esta semana. Igualmente, en la siguiente semana, o sea, en lo que viene, en la semana 3 y 4, vamos a tratar de hacer la entrega de una sola guía. O sea, una sola guía por la semana 3 y 4. Para tratar de ayudarles un poco más, pero obviamente aumentamos un poco más el número de ejercicios. Hacemos ese experimento a ver cómo nos va, todo buscando un mejor desarrollo de las actividades, más comodidad para ustedes, pero lo más importante, mejores resultados. Bien, entonces creo que ya tenemos 3 participantes. Bueno, inviten a sus compañeros por el interno para que por favor se unan rápido. De todas formas, voy a empezar a compartir pantalla y vamos a ir en el proceso revisando las demás actividades. Hacemos unos ajustes y vamos aquí a mostrar. Bueno, ok. Entonces, Karen Dayana. Okay. Entonces, muchachos, bueno. Esta semana el trabajo es continuar con lo que se hizo la semana pasada de cambios de estado, pero aquí le vamos a complementar un poco más el concepto y vamos a hablar de las curvas de calentamiento. ¿Qué es eso de la curva de calentamiento? Pues es el comportamiento de cualquier sustancia pura ante el calor. Si yo caliento cualquier sustancia, sea agua, hierro, cobre, bueno, cualquier sustancia pura, si la voy calentando, entonces la voy a llevar hasta una temperatura crítica, porque a medida que le agrego calor, la temperatura va subiendo. Y la voy a llevar hasta una temperatura crítica en la cual va a haber un cambio de estado. Tan pronto termina de haber un cambio de estado, la sustancia se sigue calentando. ¿Por qué hago esa aseveración ahí? Eso lo vamos a entender en esta semana. Porque hay un calor que utiliza la sustancia para subir su temperatura, llamado el calor específico. Y hay un calor que utiliza la sustancia para cambiar de estado, y ese le vamos a llamar el calor latente. Como se pueden dar cuenta, muchachos, hay 2 calores diferentes. Uno para subir la temperatura y otro para cambiar de estado. Pero el calor que necesita la sustancia para subir la temperatura depende de en qué estado se encuentra. Porque, por ejemplo, el agua en estado sólido gasta menos calor que el agua en estado líquido para subir su temperatura. De hecho, el agua en estado líquido
gasta muchísimo calor para subir su temperatura. Por eso es un refrigerante natural y por eso vamos a atender varias cositas. Esa es una introducción al tema que vamos a trabajar aquí. Entonces, volviendo al caso, el plazo máximo para entrega de esta actividad lo dejo el viernes 14 de agosto, pero lo vamos a dejar hasta el sábado, teniendo en cuenta pues que vamos a realizar completamente las actividades. Vuelvo y les repito, las actividades de la siguiente semana se van a entregar en una sola guía por las 2 semanas. Entonces, en esta semana, aquí está, no olviden la clave de Classroom para que puedan subir sus actividades, muchachos. Tenganla muy en cuenta. Entonces, no olvidemos qué significa una curva de calentamiento. ¿Qué es una curva de calentamiento? Una representación en el plano cartesiano que nos está mostrando cómo es el comportamiento del calor con respecto a la temperatura cuando estoy calentando, ¿quién? Una sustancia pura. ¿Para qué nos sirve eso? Para comprender el comportamiento inicialmente de una sustancia pura ante el calor. Y en segundo lugar, para mirar el balance energético que ocurre en la naturaleza cuando una sustancia cambia de estado. ¿Cuál es la competencia? Poder comprender los diversos calores involucrados o las diversas formas de energía involucradas en el comportamiento de cualquier sustancia pura ante el calor. Bueno, algunas preguntitas de exploración. Esas preguntitas, bueno, yo les digo, voy a tenerlas muy en cuenta. En el chat miro quién contesta. Entonces, voy a hacer esta pregunta. Bueno, ustedes saben, muchachos, y este ejemplo lo puse en la clase pasada. Cuando coloco un trozo de metal, coloco un trozo de cerámica y por bueno, aquí vamos a ponerle el extremo A de los dos, que es el extremo donde de pronto vamos a medir el calor, y por el extremo B le vamos a suministrar calor al tiempo a los dos elementos. No olviden que el de arriba es un metal, el de abajo es una cerámica. Y a ambos le vamos a suministrar calor. Bueno, vamos a medir cuál de los dos, el metal o la cerámica, gastan menos tiempo en que el calor pase de B hasta A. ¿Cuál de los dos pasará más rápido el calor o gasta menos tiempo en que el calor pase de B hasta A? ¿El metal o la cerámica? ¿Ustedes qué creen, muchachos? El metal. Correcto. Y la razón es debido a qué. A que el metal es un buen conductor. Es un excelente conductor del calor. Ya que tenemos ese concepto de conductores buenos y malos del calor, voy aquí a colocarles, bueno, voy a tratar de hacerles el dibujo de un termo. Y el termo por dentro está conformado por otro subrecipiente de otro material donde contiene un líquido. Aquí está el líquido. Eso. Ese líquido, al taparlo, se mantiene caliente por mucho tiempo. Eso se debe específicamente a que el material que está en esta parte, no me quedo bien, este material externo, este material que estoy bordeando acá, en esta parte, ¿será que un buen o mal conductor de calor? ¿Ustedes qué dicen? Ustedes qué dicen, bueno o mal conductor de calor, porque el termo se conserva caliente la sustancia que está aquí adentro. Ustedes lo han visto en el termo, lo colocan ahí, tapan y el tinto o lo que tengan ahí caliente se conserva con una temperatura durante un tiempo prolongado. ¿Y eso se deberá a qué? A que el material este interno del termo es bueno o mal conductor del calor. ¿Ustedes qué dicen? A ver qué dicen, muchachos. ¿Será bueno o mal conductor del calor? Porque se conserva el calor aquí adentro. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que este material, Es bueno. bueno, vamos a analizar. Si es buen conductor, ¿qué sucede? Que con el calor pasa rápidamente, como ocurrió con el metal. Y si pasa rápidamente, esto se enfría, porque el calor sale de ahí. Entonces, ¿qué tenemos que decir? Que no es bueno, sino es que es mal conductor del calor, porque si es mal conductor del calor, entonces no permite la salida del calor, ¿ves? Entonces, para que nosotros recreemos un poquito este concepto. Es un mal conductor del calor y por eso aprovechamos esta circunstancia para mantener caliente el líquido que está dentro. Bueno, esta segunda preguntita de ambientación, pues está muy relacionada también con lo que se vio la clase pasada, y es, ¿por qué nos gusta refrescarnos tanto en el agua del río aquí en Casanare cuando hace mucho calor? Eso lo vimos en la clase pasada. ¿A qué se debe, muchachos? Recuérdenmelo.
que nos gusta refrescarnos mucho aquí en Casanare, en el río, cuando hace mucho calor. ¿A qué se debe eso? ¿A qué creen que se deberá? Porque hace calor. ¿Y el agua del río cómo está? ¿Caliente también? Frita. Fría, Es fría. correcto. Bueno, ¿y por qué creen, muchachos, que mientras todo está caliente, el aire, las rocas, el suelo, todo está caliente, el agua del río aún está fría? ¿Qué se deberá a esto? ¿Ustedes qué creen? Por lo que dijo usted ahorita, profesor, que el El agua agua, es un mal conductor. Es correcto, ahí está la respuesta. El agua no es un buen conductor de calor. Gasta mucho calor para subir su temperatura. Por eso lo utilizamos como refrigerante. Y por eso también nosotros cuando hacemos mucho ejercicio sudamos, porque utilizamos el agua para liberarnos de calor. Porque el agua, perdón, es un mal conductor de calor. Esa es una de las circunstancias que aprovechamos nosotros del agua. Pero recuerde, el agua en estado líquido, porque el agua en estado sólido, hielo, se calienta muy rápido, o sea, gasta menos calor para subir su temperatura. Y el agua en estado gaseoso también se calienta rápido, gasta menos calor para subir su temperatura. Bueno, entonces, bueno, esta preguntita del alcohol se me pasó, pero es la misma de la vez pasada. Pero aquí recreo una diferencia entre lo que es calor latente y calor específico. El calor específico es el calor que gasta cualquier sustancia pura para subir su temperatura. ¿En cuánto? En 1 grado centígrado. Por eso sus unidades están en calorías, o sea, la cantidad de calor en calorías, para subir la temperatura de 1 gramo de sustancia. ¿En cuánto? En 1 grado centígrado. Por eso es que miren, sus unidades están así. Calorías, gramo, grado centígrado. Pero el calor latente, el C latente o Q latente, es la cantidad del calor en calorías, que nosotros gastamos para fundir o para evaporar o para cambiar de estado 1 gramo de cualquier sustancia. ¿Por qué será que no aparecen los grados acá? Pues porque el cambio de estado ocurre a una única temperatura, que es la temperatura crítica. Por eso no aparecen ahí los grados centígrados. Entonces, esa es la explicación aquí de la diferencia entre la pregunta 4. Hay muchas circunstancias que si nosotros somos muy observadores dentro de los acontecimientos que tenemos a diario, son muchas las circunstancias que nos permiten visualizar un cambio de estado. Ustedes recuerdan el atentado terrorista de las Torres Gemelas en el año 2011, perdón. En las Torres Gemelas vamos a ver que el problema fue de un cambio de estado. ¿Cuál es el cambio de estado? Bien, el avión estrelló en un punto a las Torres Gemelas, deja la explosión inicial, deja libre 30.000 litros de combustible de avión, y eso hace que alcance fácilmente en ese sitio, alcanza fácilmente los 3.000 grados centígrados de temperatura en ese sitio. Si te das cuenta, el acero o el hierro funde o se vuelve líquido a 1536, lo cual, si te das cuenta, si alcanzó en unos segundos esta temperatura de los 3.000, las barras de acero, que son las que sostienen el edificio, se fundieron. Y entonces se volvieron líquido y esa parte del edificio colapsó, cayendo a la parte de arriba sobre la parte de abajo. Y como no soportó el peso a la parte de abajo, entonces esta se cayó sobre la de más abajo, haciendo que se desplomara absolutamente toda la torre. Como puedes ver, es un diseño prácticamente de ingeniería, es decir, que el atentado lo hicieron pues pensando específicamente en la destrucción y cómo lo lograrían rápidamente. Entonces tuvieron en cuenta ese cambio de estado. Entonces, como puedes ver, a nosotros al ser descriptivos, podríamos nosotros encontrar muchas circunstancias de nuestra cotidianidad. Por ejemplo, lo que se les pidió la semana pasada, el desastre de Armero. Si te das cuenta, era un nevado y explotó el volcán nevado, fundió el hielo del nevado. Bueno, aquí se formaba un río y todo este hielo se fue sobre el río junto con la lava del volcán. Todo el hielo se derritió y por aquí estaba el pueblo de Armero. Entonces, evidentemente, toda esta cantidad de agua y lodo sepultó el pueblo. Entonces,
Fueron más o menos unos 6 metros de lodo y en algunas partes solamente la cúpula de la catedral quedó visible. Sí. Evidentemente lo que causó la muerte de 30.000 colombianos en esa época es sobre todo porque ocurrió a las 12 de la noche. Bien, entonces, como te das cuenta, los cambios de estado son circunstancias que las vemos todo el tiempo en nuestro acontecer diario. Cuando colocas un trozo de mantequilla caliente sobre el sartén, vemos que cambia de estado precisamente por la presencia del calor. Bueno, vamos aquí a revisar una curva de calentamiento que es el objetivo de nuestro estudio aquí. Esta curva de calentamiento, tomamos el agua que tiene como puntos críticos los 0 grados centígrados, que es la temperatura en la cual el agua se congela, y los 100 grados centígrados, que es la temperatura en la cual el agua hierve. Son los 2 puntos críticos. Esto para el agua, muchachos, pero para cualquier otra sustancia pura, como hierro, como cobre, como oro, como cualquier otra sustancia, tendrá la curva muy parecida, solo que las temperaturas críticas serán diferentes, que son propias para cada sustancia pura. Bien, el agua entonces congela a 0 y hierve a 100. Ahí están las dos temperaturas críticas. Antes de 0, el agua es sólida. ¿Sí? Entre 0 y 100, el agua es líquida y después de 100 grados centígrados, el agua es gaseosa a las condiciones atmosféricas. Bueno, ¿esto qué más nos quiere decir? Que el agua sólida, el hielo, lo voy calentando y cuando llega a 0 empieza a fundirse y todo el hielo se funde, se vuelve líquido y después sí se sigue calentando como un líquido. Ahora, miremos el comportamiento del agua estando sólida. Estando sólida, este es el calor Q, agua estando sólida, gasta una cierta cantidad de calor, que obviamente es apenas una pequeña parte de lo que gasta cuando está en estado líquido. Significa que el agua en estado sólido gasta mucho menos calor que el agua en estado líquido. Por lo tanto, el calor latente, el Q latente, o, bueno, como lo quiero mencionar, del agua en estado sólido apenas es media caloría. Por cada gramo, media caloría, por cada gramo, por cada grado centígrado. Nos da la idea de que gasta muy poquito calor. Entonces, por eso tú ves el comportamiento, que a medida que sube la temperatura, perdón, a medida que aumenta el calor o le agrego calor, la temperatura sube. Sube en esta inclinación, en esta pendiente, y cuando alcanza los 0 grados centígrados, date cuenta que no sigue subiendo la temperatura. Se mantiene la temperatura constante a 0 grados centígrados, pero se gasta calor. Este calor gastado aquí es el calor latente de fusión, que para el agua, nosotros ya vimos, es de 80 calorías por cada gramo. Lo vimos la semana pasada. 80 calorías por cada gramo para el agua. Entonces, hay dos calores. Un calor que es para subir la temperatura y otro calor que es para cambiar de estado. El calor específico, calor específico del agua, en estado sólido, entonces es de media caloría por cada gramo, por cada grado centígrado. Y el calor latente de fusión del agua es de 80 calorías por gramo. Cuando ya toda el agua se ha vuelto, evidentemente, líquida, entonces el calor que necesita para subir su temperatura es mayor. O sea, el calor específico del agua en estado líquido es el doble, una caloría por cada gramo, por cada grado centígrado. Por eso vemos, muchachos, aquí en la gráfica más inclinada esta recta. Ustedes la pueden ver más inclinada. ¿Okay? Se sigue ganando calor. Mire todo el calor que gasta. Gasta bastante calor para subir su temperatura en grados centígrados. Y aquí tenemos entonces cómo al alcanzar los 100 grados centígrados, nuevamente hay un calor latente. Este calor latente es el calor latente de evaporación. Y es de 540, como vimos en la semana pasada, es de 540 calorías por cada gramo. O sea, cada gramo de agua en estado líquido gastará 540 calorías para pasar a estado gaseoso. Esto es por gramo.
Y listo. Y una vez el agua se haya vuelto toda vapor, toda gas, ¿cuánto calor gasta para seguir subiendo su temperatura? Pues el calor específico del agua en estado gaseoso vuelve a ser nuevamente media caloría por cada gramo, pues, por cada grado centígrado. Entonces, como te das cuenta, el agua en sus tres estados gasta mucho más calor para calentarse cuando es líquida, ¿sí? Que cuando es sólida, que cuando es gaseosa. Entonces, eso lo ves en este comportamiento que tienes en esta gráfica, que lo puedes revisar varias veces. Puedes también consultar el internet, mirando curva de calentamiento del agua, bajar videos, aquí te sugiero unos, revisar ese concepto las veces que tú lo consideres necesario. Muy importante para comprender el balance energético cuando las sustancias cambian de estado. Bien. Ahora, aquí lo vemos en esta gráfica segunda, estoy haciendo una misma ilustración de la anterior, con un poco más de información por cuanto para calcular el calor, para subir la temperatura de un punto a otro, estando el agua en estado sólido, utilizo siempre esta fórmula. Masa, calor específico, ahí sería el calor específico del agua en estado sólido, y el cambio de temperatura, pues en cuánto va a subir la temperatura, en cuántos grados. Acuérdate que el calor específico es aquí de media caloría. Este calor acá, que es cuando pasa del estado sólido al estado líquido, es un calor latente de fusión. Y para el agua es de 80 calorías por gramo. ¿Sí, muchachos? Es muy sencillo. O sea, si para fundir un gramo de hielo necesito 80 calorías. Depende de la masa de hielo que vaya a fundir. Pues voy a multiplicar acá y entonces inmediatamente hallaré la cantidad de calor. Pero cuando es solamente agua en estado líquido, la cantidad de calor para pasar de un punto a otro, vuelvo y utilizo la fórmula masa, calor específico, pero recuerda que el calor específico aquí es ya del agua en estado líquido, que es el doble del agua en estado gaseoso. Perdón, el doble del agua en estado sólido y también del doble en estado gaseoso. Aquí vuelve y multiplico masa, en esta otra parte, masa por calor latente, y el calor latente de vaporización del agua es de 540 calorías por gramo. O sea que para fundir un gramo de agua gasto 540 calorías. Llegado a este punto final, la cantidad de calor que necesito para pasar de 100 a la temperatura que sea, se calcula con la fórmula masa, calor específico por cambio de temperatura. Pero recuerda que el calor específico aquí vuelve a ser de 0.5 calorías por gramo por grado centígrado. Bueno, vamos a ilustrar esto con algunos ejemplos. Estas gráficas de calentamiento, curvas de calentamiento, funcionan para cualquier sustancia pura. Hacemos el estudio más fácil con el agua porque es el líquido más común entre nosotros. Aquí tengo una curva de calentamiento para el alcohol y tiene más o menos las mismas características. No le muestra aquí es el calor latente de fusión del alcohol en esta fracción de la gráfica, porque digo fracción porque no la está mostrando toda. Aquí yo tengo, muchachos, una curva de calentamiento para cualquier sustancia en la naturaleza, pues va a tener más o menos un comportamiento similar, una temperatura de fusión, una temperatura de ebullición, un calor latente de fusión, un calor latente de ebullición. Estas inclinaciones dependen de los calores específicos, pero más o menos todas tienen la misma forma. Si se trata de hierro, que funde a 1300 algo, bueno, aquí la temperatura sería 1300 y hierve a 3000, o sea que aquí la temperatura sería 3000. ¿Ven? Esas son algunas de las diferencias con otras sustancias. Bueno, vamos a unos ejercicios para profundizar en el tema. El ejercicio es aplicar lo que ya vimos ahorita con los conceptos. El ejercicio es bastante simple. Hallar el calor necesario para calentar, ¿cuánto? 200 gramos de agua. ¿Desde dónde? Desde 60 hasta 120. Como dijo de agua, y vamos a ver, 60 grados centígrados, a 60 grados centígrados el agua es líquida, pero a 120 el agua es gaseosa. Significa que ahí hay un cambio de estado. Hacemos nuestra gráfica para orientarnos un poquitico más. Aquí la hago un poquito, que me quede, bueno, un poquitico torcida. El agua congela a 0, hierve a 100, 0, 100, pero hay algo característico acá que es a 60. Entonces, yo hago la curva,
aquí, listo, 60 cuando llega a 100, plano y nuevamente la curva en ascenso, la parte de aplanación de la curva, que está muy bien ahorita. Los 60, eso aquí. Voy a ir entonces de 60 hasta ¿dónde? Hasta 100. Bueno, ahí hay un primer calor, muchachos, porque es el calor necesario para subir la temperatura de 60 a 100. Luego, viene un calor latente que es para evaporar esos 200 gramos de agua. Este es el calor 2 o calor latente. Acuérdense que el calor latente del agua es 80 calorías por gramo, pero son 200 gramos de agua. Entonces, multiplicándolo, nos daría el calor 2. Después de que hemos evaporado todo el agua, vamos a ir hasta 120. 120 por acá. Y aquí está. Eso. Nos proyectamos hacia abajo, tratando que nos quede. Y viene el calor 3, que es un calor latente que voy con masa, calor específico por cambio de temperatura que va desde 100 hasta 120. O sea, hay 20 grados centígrados. Así obtengo los 3 calores. Y el calor total, ¿cuál sería? Pues la suma del calor 1 más el calor 2 más el calor 3. Ahí está. Listo. Ahora, muchachos, el objetivo es hallar cada uno de los calores. Vamos con el calor 1. El calor inicial o calor 1 es voy desde 60 hasta 120. ¿Cuánto es la masa? 200 gramos de agua. El agua es líquida en ese punto y el calor específico del agua líquida es una caloría por grado centígrado. Por el cambio de temperatura. Este cambio de temperatura, usted lo raye mal. Este cambio de temperatura va desde ¿dónde? Va desde 100 hasta 120. De 100 hasta 120, de 100 hasta 100, de 60, dice mal. Voy aquí inicial. Voy desde 60 hasta 100. De 60 hasta 100, este primer calor, ¿cuánto temperatura es? 40 grados centígrados. Entonces, al multiplicar todo, me da 8.000 calorías. Ahí ya tengo el calor 1. Es muy sencillo, solo multiplicar 3 cositas. Tener en cuenta que el cambio de temperatura es la final menos la inicial. Siendo no 60, pues será 40. El calor específico es en el estado que se encuentra ahí, líquido, una caloría, y la masa. Bueno, es bastante sencillo ahí. Entonces, ahora vamos a revisar el calor 2. El calor 2, entonces, el calor 2, aquí en este caso, es el calor latente de evaporación. Eso sería masa por calor latente de evaporación. La masa son 200 gramos. Y el calor latente de evaporación, 540. Siempre va a ser 540 para el agua, ¿no? Al multiplicarlo, tengo el calor 2. Y el calor 3, como ya está aquí el calor 2, el calor 3, el que va de 100 hasta 120. Calor 3, 200, pero ojo porque el agua aquí ya es gaseosa. Por eso entonces el calor específico es media caloría por grado centígrado. Y el cambio de temperatura, de 100 hasta 120, ¿cuántos grados hay? Pues 20. Lo mismo que 120 menos 100, 20. Multiplicamos eso y me da el calor 3. Si te das cuenta, entonces el calor total, sumo los 3 calores, 8.000, 10.800, 2.000 y me da el calor total. Como te das cuenta, es muy sencillo. Siempre y cuando ubiques bien tu diagrama, ubiques bien los calores específicos, calores latentes, y haces el procedimiento, entonces no tiene prácticamente ninguna dificultad. Cualquier cosita me van comentando a medida que vayan desarrollando y que se les presenten algunas dificultades para poder desarrollar entonces los ejercicios. Vamos a un problema en el cual vamos desde estado sólido a estado gaseoso. Este es un problema muy característico de este tipo de circunstancias. Entonces, cuando yo voy desde un estado sólido, entonces, hasta por encima de un estado gaseoso, en el caso del agua, desde 0, voy hasta por encima de 100, voy desde por debajo de 0 hasta por encima de 100, entonces utilizo la gráfica completa, como te estás dando cuenta aquí. Entonces, la dibujo completa y voy a ubicarme. Dice, calcular la cantidad de calor necesario para calentar 600 gramos de agua desde menos 15 hasta 130. Menos 15 está por debajo de 0, muchachos, miren, menos 15 grados centígrados. Entonces, hasta 180 está
por encima, 180 hasta 130. 130 está por encima, o sea, es gaseosa. Entonces, vamos a un primer calor, que es el calor para calentar desde, aquí le pongo calor 1, no sé si alcance a ver allá, creo que sí. Entonces, desde menos 15 hasta 0. Sería por el calor específico del hielo. Una vez acá, entonces, voy a evaporar el agua. Significa que voy a gastar un calor 2, que es el calor latente, evaporación. Después de esto, el agua ya es líquida. Primeramente era sólida. Después el agua es líquida. Y aquí voy de 0 hasta 100. Sería un tercer calor. El calor 3. Y en este calor 3 vamos a ir desde 0 hasta 100, o sea, serían 100 grados, y utilizo la fórmula masa, calor específico del agua en estado líquido por el cambio de temperatura. El calor específico del agua en estado líquido ya sabes que es una caloría por grado centígrado. Y una vez llegué aquí, a este punto de cambio de estado, el agua va a utilizar un calor que es el calor latente de evaporación, que ya sabemos que es 540 por gramos, calorías por gramo, y lo multiplicamos por el valor de la masa y tenemos ya entonces el calor 4. Ya que teníamos el agua completamente en estado gaseoso, vamos a llevarla hasta el calor, hasta los 130 grados centígrados, y para eso viene un calor 5. Y ese calor es un calor de calentamiento, sería masa por calor específico del agua en estado gaseoso por cambio de temperatura, que sería de 100 hasta 130. Y el calor total, evidentemente, muchachos, sería la suma de los calores. El calor 1 más el calor 2 más el calor 3 más el calor 4 y más el calor 5. O sea, serían 5 calores. Aquí tenemos los datos. El calor específico del agua sólida, media caloría. El calor específico del agua en estado líquido, 1 caloría. Calor específico del agua en estado gaseoso, media caloría. ¿Sí? Entonces, vamos a mirar lo que ya describí. Primer calor de menos 15 a 0. Segundo calor, fundir el hielo. Tercer calor, de 0 a 100. El calor específico ahí, el agua líquida es de 1. El cuarto calor, voy a evaporar el agua. No olviden que el calor latente de evaporación del agua es 540. Eso siempre va a ser así. Y con esos daticos, entonces, inmediatamente, pues el calor 5, que va a ser de 100 hasta 130, muchachos, utilizando el calor específico del vapor, que es 0.5 calorías por gramo. Entonces, ahí, como se dan cuenta, ya se hallan los 5 calores y sumados, tengo el calor total. Aquí tengo los cálculos para el calor 1. 600 por media caloría, porque es hielo. La temperatura va de 0 de menos 15 a 0, o sea, son 15 grados. Y aquí está evidentemente el valor de ese primer calor. El segundo calor, que es aquí en la meseta donde la curva se aplana, que es el calor de fusión. La masa, 600 gramos, por el calor latente de fusión, es 80 calorías por cada gramo, hago la multiplicación y se obtiene el calor 2. El calor 3, muchachos, calor 3 es el calor que voy desde 0 hasta 100. Entonces, ahí el agua ya está en estado líquido. Miren cómo, en este caso, ya utilizo el calor latente de 1 caloría gramos por grado centígrado, y la temperatura voy de 0 a 100, o sea, son 100 grados centígrados en total. El calor 3 daría 6.000 calorías, como puedes estar viendo ahí. Entonces, bueno, vamos a borrar estas rayitas acá y seguimos. Ya estamos en el calor 4, que es el calor latente de evaporación, ya sabes que es 540. Lo multiplicas evidentemente por 600 y te da el calor para evaporar esos 600 gramos de agua. O sea, serían 324.000 calorías. Luego viene el calor 5, que es llevarlo de 100 hasta 130. Entonces, ¿por qué otra vez media caloría para el calor específico? Porque es agua en estado gaseoso. En este sector ya el agua está en estado gaseoso. Y de 130 hasta 100, pues hay 30 grados centígrados. Al hacer la multiplicación, 9.000 calorías.
Ya ahí tienes la suma de los calores para obtener tu calor total, que sería el balance energético de cuánto calor para subir la temperatura desde, en este caso fue desde menos 15 grados, perdón, se me olvidó, me regresé, desde menos 15, sí, hasta 130 grados centígrados. Cuenta el balance energético en el cual se presentan dos cambios de estado. Las actividades. Para esa semana de saber, vas a hacer un resumen de lo que tiene que ver esta guía, para ponerlo así sencillito, 10 reglones, no más. Bueno, presentar la evaluación sobre el día miércoles, ¿sí? Escribir una anécdota o acontecimiento donde hayas visto los cambios de estado. Por ejemplo, cuando vi fundir metal en una fundidora de metales, puede ser, por ejemplo, o cuando vi el hielo que se derritió, y en la cocina también cuando, por ejemplo, veo que la mantequilla sobre el sartén caliente, veo que de pronto el agua se evaporó, bueno, muchas cositas ahí vemos. Un puntico del hacer es calcular el calor necesario. Mira, que es de los primeros, desde menos 20 hasta 60. Menos 20, aquí no sería de menos 5 hasta 60, o sea que ahí serían 3 calores nomás en el primer punto. En el segundo punto sí son 5 calores, porque va desde menos 40, a ser muy similar a este problema que acabamos de hacer, hasta 130. En el punto 3 hay una cosita que se olvidó como datos, porque pido de una sustancia desconocida que ya no es agua, porque tiene punto de fusión en 5 y de ebullición en 85, me faltó el calor latente, para que lo tengan en cuenta de ahí, cuando es sólido, y vamos a dejar el del agua, 0.5. El calor latente, calor específico, perdón, calor específico, cuando es líquido, y le vamos a dejar 1, como la del agua. Y el calor específico, cuando es gas, le vamos a dejar las mismas del agua, 0.5. Para el puntico 3. Construir la gráfica esta con los puntos críticos ahí que son 5 y 85 y pues hacer más o menos una gráfica igual a esta. Está ahí. O sea, no es igual, solo que los puntos críticos no serán 0 ni 100, sino 5 y 85. Y hacer los cálculos. Cualquier cosita, muchachos, me comentan ahí. Entonces, listo. Eso sería. Doy un video aquí YouTube de referencia para que ustedes lo puedan consultar y también me consulten cualquier circunstancia que se les presente en el desarrollo de esta actividad. Bien, el tiempo me queda suficiente para tomar los pantallazos. Por favor, los que puedan poner en cámara, tomar los pantallazos de asistencia. Entonces, de los estudiantes, por favor, gracias. Pantalla de asistencia. Entonces, tomamos pantallazos de asistencia para referenciar lo que es, pues, nos está solicitando el colegio, hacer esto precisamente para, bueno, control y muchas cosas que tenemos que nosotros que tener en cuenta para el desarrollo de nuestras actividades. Muchachos, el comportamiento, digamos, el desempeño ha mejorado porque en cuanto ya tenemos más estudiantes no participando en las clases, tenemos más estudiantes entregando actividades, entonces esperemos mejorar todavía más. Tenemos que tener un 100% de actividades presentadas por semana. Les digo que esta semana, entonces, esta semana volvemos a entregar trabajo por semana, pero en la semana entrante ya entregamos trabajo cada 2 semanas. Vamos a probar a ver cómo nos va. El objetivo es lograr mayor participación. Entonces, ahí minimiza un poquito, pero entonces el objetivo es que tengamos más participación en cuanto a entrega. Aquí yo registro la asistencia por varias razones, muchachos, para asignar nota por asistencia, por participación en Zoom, y desde luego valorar ese esfuerzo. Muchachos, no siendo más, entonces me despido de ustedes. Un abrazo grande. Saquen mucho provecho de esta guía, muchos éxitos. Gracias a los niños que nos ayudan para ese proceso, que nos apoyan. Un abrazo grande, muchachos. Hasta una próxima ocasión. Ya no demoran en cortarse. Entonces, éxitos a todos y que saquemos mucho provecho de aprendizaje en esta semana, en lo que se refiere a curvas de calentamiento. No olviden, evaluación el miércoles. Estar pendientes, miércoles o jueves, para que la puedan contestar. 10 punticos. Ahí va a ver, le sale en la parte superior izquierda la nota. Bueno, muchos éxitos, muchachos. Y entonces, hasta una próxima ocasión, muchachos.
Éxitos. Entonces, cuídense.